muchísimas técnicas de estimación de parámetros y dependiendo si son relativos hacia la muestra o hacia la población, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, las características de las muestras y las poblaciones se estudian con los llamados estadísticas y parámetros. Las estadísticas, entonces, corresponden a la muestra, mientras que los parámetros corresponden a la población completa, ¿sale? Entonces, la diferencia, entonces, entre la estadística y los parámetros es, entonces, el error de muestreo. Si nosotros conociéramos los parámetros, entonces normalmente pudiéramos hacer esa estimación de manera directa. Es más, si tenemos los parámetros, ¿para qué estimamos ya los estadísticos? Em, la diferencia entre esos dos es lo que se llama el error de muestreo. Y estos errores de muestreo pueden ser puntuales o pueden ser por intervalos. Vamos entonces a ver algunos, estimar estos errores de muestreo de manera puntual. Finalizo esta parte explicando que en la mayoría, como les decía, en la mayoría de los casos no se conoce el parámetro de la población real, sino que lo que vamos a hacer es estimar las estadísticas, es decir, estos parámetros de las muestras que llamamos estadísticas, para nosotros inferir cuánto valen los parámetros de la población. Ya habíamos visto algo de esto cuando vimos estos métodos, la clasificación de métodos estadísticos descriptivos. Vimos que si esta descripción era solamente de una variable, nosotros podemos describirla con la forma, la tendencia central, las medidas de dispersión que ya vimos, las estadísticas con el sesgo, con la kurdosis. Pero puede haber también, y estos son los casos que vamos a analizar a continuación, cuando tenemos, por ejemplo, dos variables. En este caso tenemos que hablar de correlación y tenemos que hablar de regresión. Y cuando hay múltiples variables, tenemos que hablar de regresión múltiple. Vamos entonces a ver lo que se llama la regresión. Hay muchos métodos de regresión. Yo creo que el más importante o el más comúnmente usado es mínimos cuadrados. Hay también otros, como por ejemplo máxima similitud o distancias ortogonales o algunos otros que utilizan distribuciones estadísticas o funciones. Vamos a ver entonces de qué se trata la regresión a partir de un ejemplo. Tenemos un montón de puntos que son parte de nuestras medidas de nuestro estudio y lo que queremos es ver la tendencia que tienen esos puntos. Aquí hay que hacer dos observaciones. Primero, que estamos al menos tratando de tener, digamos, una relación entre dos variables. Y esas dos variables, o sea, cada punto aquí que estoy poniendo en una estrella, justamente tiene como coordenadas dos elementos, digamos, es esta coordenada y esta coordenada. Es decir, se trata de buscar correlaciones o regresiones entre dos variables. Y entonces de lo que se trata es que con estos puntos que van a ser nuestra medición, nosotros podamos ver una tendencia. Esta tendencia es, digamos, la podemos expresar como una línea recta, como una línea curva, es decir, como un polinomio, ya sea de orden 2 o de grado más amplio, o puede ser incluso digamos, una tendencia mucho más compleja, ¿sale? Como esta que ya hemos visto con anterioridad. En azul, en color, estoy poniendo la tendencia de los datos y justamente en negro están los datos. ¿Qué tan buena es la correlación entre los datos? Va a depender mucho de la dispersión de los datos. Si los datos casi no son dispersos, como por ejemplo aquí,
nosotros esperamos que la tendencia a la recta sea mucho más directa o fácil de seguir que cuando los datos están muy dispersos. Y para hacer esto, entonces, seguir esa tendencia, vamos a estudiar lo que se llama mínimos cuadrados. Para estudiar mínimos cuadrados, como su nombre lo dice, tenemos que calcular un óptimo, que es el mínimo. El mínimo de la distancia, de esta distancia, de estos puntos a la función que la queremos ajustar, y entonces queremos minimizar esa distancia, queremos encontrar los parámetros que minimizan esa distancia. Y para hablar entonces de optimización, se tiene que hablar de funciones convexas, porque ellas tienen solamente un mínimo. Entonces, una función convexa es siempre una función escalar y eso sucede cuando, por ejemplo, tenemos una función que la estoy describiendo aquí como una línea curva aquí, y va a ser convexa si yo en cualquiera dos puntos, X y Y, yo la puedo unir con una recta y la función siempre queda por debajo. Si esto sucede, estamos hablando de una función convexa. Entonces, no importa en una parábola, por ejemplo, una parábola que se deriva de una potencia al cuadrado, de una parábola, entonces la función siempre va a quedar por debajo de la línea recta en cualesquiera dos puntos. Esta función convexa, el negativo de una función convexa, perdón, de una función cóncava es entonces una función convexa. Si en una función convexa, esta se pide solamente que sea continua. Si además esta función es diferenciable, nosotros podemos poner digamos, un requisito de convexidad utilizando la derivada. Y esto es justamente esto que está aquí, esta función tangente que está aquí, siempre va a quedar por debajo de la curva convexa. Hay algunos ejemplos de funciones convexas, por ejemplo, la función exponencial para, por ejemplo, todo elemento A. La potencia x a la A es convexa, entre otras, para A igual a 2. La potencia de un valor absoluto también es siempre convexa y, por ejemplo, el logaritmo es cóncavo, por lo que el menos algoritmo tiene que ser convexo. Estos son algunos casos de funciones convexas. Llamo en particular la atención a las potencias, en este caso la potencia 2. Cuando nosotros hablamos de mínimos cuadrados, queremos entonces minimizar una función cuadrática, la cual es convexa y la cual existe uno y solo uno mínimo. De ahí que elijamos que sea cuadrada. Entendiendo digamos, esta topología de las funciones, el algoritmo de mínimos cuadrados implica entonces que la función objetivo de optimización sea cuadrática. En otras palabras, estamos buscando minimizar el cuadrado de la distancia entre la función que nosotros queremos ajustar y la medición que nosotros tenemos. Esto es, queremos minimizar esta distancia. Ahora, tenemos esta línea o esta tendencia, es la función a la cual quisiéramos nosotros ajustar nuestros datos, y cada una de estas distancias a las estrellitas son la distancia que hay hacia la función. El ajuste entonces de la función se trata entonces de minimizar el error cuadrático de la medida, que en este caso se llama y, con respecto de la función, que en este caso es una función lineal, es decir, tiene dos parámetros, una pendiente y una ordenada al origen.
esta minimización se hace no nada más en un solo error, como pudiera ser este, es decir, el error de un solo punto de estas estrellitas, sino lo que quiero no es nada más minimizar este error, sino quiero minimizar la suma de todos los errores al cuadrado. Es decir, se trata de minimizar toda esta. Cuanto más puntos tengamos, más términos tenemos y entonces pues pues hay que entonces ajustarlo con esto. Si la función en particular, la función cuadrática, pues es diferenciable. Entonces, el proceso de optimización requiere, en este caso, que nosotros derivemos con respecto de todos los parámetros involucrados. En particular aquí, necesitamos derivar todos nuestros términos con respecto de A y nosotros sabemos que existe un mínimo cuando esa derivada es igual con 0. De igual manera, nosotros lo tenemos que hacer con respecto de la derivada de b y así en general si hubiera más parámetros con respecto de todos los parámetros. Necesitamos derivar estos errores cuadráticos con respecto de cada uno de los parámetros e igualarlos a ceros, porque esas son las condiciones necesarias y suficientes para la optimalidad de funciones convexas. Una vez de que tenemos eso, nosotros, bueno, podemos entonces trasladarlo a nuestras expresiones y entonces la derivada va a tener esta forma. Ya que tiene esta forma, nosotros podemos de las sumatorias, dado que las sumatorias dependen de sus coordenadas, en este caso estoy suponiendo que las coordenadas de ese punto que le puse estrella va a ser tanto de X como de Y, nosotros podemos rearreglar todo esto y expresarlo de esta manera. Vemos aquí que justamente los parámetros A y B pueden salirse de las sumatorias y entonces aquí hay una cualidad muy importante. Nosotros vemos que los parámetros, debido a que aparecen de manera lineal aquí, pues aparecen también de manera lineal aquí. Y esto sucede también en la otra expresión, es decir, una vez de que tenemos la derivada con respecto del segundo parámetro, podemos hacer exactamente el mismo ejercicio, sacar los parámetros de las sumatorias y entonces también aquí observamos que se trata de parámetros que son lineales. Como esto sucede así, nosotros podemos entonces sacarlos como un vector y expresarlos de manera matricial. Es decir, cada una de las expresiones que ya vimos la podemos poner como en una matriz multiplicada por los parámetros e igualado a esto. Es decir, es como un sistema de ecuaciones lineales, justo como el sistema de ecuaciones que ya aprendimos a resolver. Vimos los procedimientos de Gauss-Jordan para resolverlo, pero en el caso de ajuste a una recta, como nada más hay dos parámetros, estas matrices en particular son matrices de 2 por 2 y este vector es de dimensión 2, por lo tanto, pues podemos simplemente despejar y el valor de A y B. Despejando los valores de A y B y sustituyendo en B, podemos obtener estas expresiones explícitas de A y B y no importa el número de datos que tengamos, si nosotros queremos ajustar una recta, estas siempre van a ser las fórmulas. Es decir, se trata de sumatorias de X y de Y, es decir, de medidas y de coordenadas X, Y de todos los puntos que tenemos para hacer el ajuste de las rectas, no importa cuántos elementos sean, independientemente del número de n, o sea, de puntos que tengamos, las expresiones siempre serán iguales. Este es el resultado de mínimos cuadrados cuando se quiere
ajustar a una recta. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos ajustar a una recta? Es decir, cuando nuestros datos son tales que ajustar a una recta sería bastante arriesgado. Por ejemplo, estos datos que estoy poniendo aquí, estos no se ve que sean una recta. Si nosotros ajustamos a una recta, entonces probablemente nosotros vamos a tener un error muy grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces hay que ajustarlo a cosas más generales como funciones no lineales. En particular, ¿cómo sería en el caso de un polinomio? En el caso de un polinomio, en vez de cuando teníamos una recta, teníamos justamente un polinomio, pero hasta de grado 1. En general, un polinomio de grado m tendría esta forma y entonces esta sería la función no lineal a la cual habría que ajustar. En este caso, nosotros necesitaríamos minimizar, al igual que antes, la diferencia del error cuadrático. La diferencia ahora es que no nada más vamos a tener 2 parámetros, sino que vamos a tener en un polinomio de grado m, tenemos m más 1 parámetros, lo que implica que tendríamos que tener o resolver, como ya lo hemos visto, al menos m variables, m derivadas, perdón, derivando con cada m más 1 derivadas, porque tenemos que derivar con respecto de todos estos parámetros. Es decir, nosotros tendríamos que tener como función objetivo esta que muestro aquí y a partir de ella derivar con respecto de todos los parámetros. Si lo hacemos así, entonces obtenemos esto que estoy poniendo aquí. En este caso, por ejemplo, se está derivando, como es recordemos que esto es un error cuadrático, así que al derivar esto, nosotros tenemos 2 veces esta expresión que tengo aquí y después tenemos justamente la expresión de respecto de la derivada, ya sea de A0, de A1, de A2 y así sucesivamente. Cuando derivamos con respecto de A1, pues entonces nos va a salir justamente esta expresión, perdón, de A0 nos va a salir justamente esta expresión. Sin embargo, cuando nosotros derivamos con respecto de A1, nos va a quedar un término que depende de XY, que es justamente este. Cuando derivamos con respecto de A2, nosotros tenemos el término cuadrático y así sucesivamente hasta cuando derivamos con respecto del parámetro emésimo, que tenemos la potencia emésima aquí. Al igualar a 0, entonces nosotros encontramos las ecuaciones necesarias y suficientes para la optimalidad y entonces esto lo podemos, al igualar a 0, lo podemos reescribir así. Esta es de manera similar a lo que vimos con mínimos cuadrados, nosotros podemos expresarlo en una forma matricial, en donde el vector de incógnitas es justamente cada uno de los parámetros A0, A1, A2 hasta AM, donde los elementos de la matriz son cada uno de estos, la sumatoria de 1 hasta n, la sumatoria de xy hasta n, etcétera, x cuadrada hasta m, y así. Cada uno de estos entonces son los elementos de la matriz. El vector de incógnitas es de A0 a AM y este es el vector al cual lo vamos a igualar, que es justamente el vector b. En otras palabras, la expresión anterior la podemos reescribir de esta manera. Esta sería siempre que estamos hablando de un polinomio, esta sería siempre una matriz, ¿sale? Esta sería hasta, si esta es a partir, digamos, de
digamos, si hay J elementos de incógnitas, de parámetros, entonces esta matriz va a ser de J por J, o como lo habíamos estado manejando antes, de M por M. Si hay M, digamos, parámetros, y este vector también va a ser de dimensión M. El proceso, entonces, de resolver o de encontrar los parámetros es simplemente una idea de resolver el sistema de ecuaciones que sale lineales. Es decir, se trata de invertir una matriz, y en este caso la matriz A, y multiplicarlo por la matriz B, y esa será la solución. Nosotros ya hemos visto esto cuando vimos álgebra lineal y vimos el procedimiento de Gauss-Jordan. Inclusive ya lo vimos en caso de que esta matriz sea de rango completo, sería la matriz invertible. Y este es el procedimiento de cómo ajustar a polinomios de más grande orden. Ahora, ¿cómo podemos escoger el grado del polinomio? Pues el grado del polinomio va a depender del número de muestras que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo 2 puntos, ahí no hay necesidad de minimizar nada. Si yo tengo 2 puntos, la única solución posible es que pase una única recta por ahí. El proceso de optimización, es decir, de minimización de errores, solamente se da cuando tenemos para una recta, más de 2 puntos. Para una curva cuadrática, más de 3. Para un polinomio de grado 3, más de 4 puntos, y así sucesivamente. O sea, necesitamos un punto más el grado del polinomio. Sin embargo, si nosotros partimos de experimentos bien hechos, nosotros vamos a tener como muchos puntos. Y ahí sí, el grado de polinomio puede no ser trivial de elegir, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos ver esa tendencia? Si nosotros quisiéramos ver esa tendencia en estos, digamos, en estos puntos que yo puse aquí, la verdad es que pasaríamos problemas, porque realmente muchas curvas pasar por aquí, pudiera ser una parábola, pudiera ser una función de grado 4, etcétera. Tenemos entonces que tener un criterio cuantitativo para ver cuál es el mejor ajuste hacia una curva. Entonces, podemos hacer como varios ejercicios. En este caso en particular, aquí estoy poniendo algunos puntos y estoy viendo la tendencia, digamos, hacia una recta. En magenta, en rosa mexicano, podemos ver lo que es el ajuste a una cuadrática, y en azul podemos ver el ajuste a un polinomio de grado 3. Y entonces, ya que hacemos estos ajustes, pues nos podemos preguntar, pues, ¿cuál de ellos es el mejor? Para evaluar si estos parámetros son buenos, o si este ajuste es bueno o es malo, necesitamos definir lo que se llama un coeficiente de correlación. Para saber si nuestro ajuste a una curva es bueno, necesitamos entonces calcular lo que se llama el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación normalmente se utiliza cuando se quiere ver una regresión, una recta de regresión de algunos puntos, ¿no? Y se dice entonces que esta recta si tiene pendiente negativa, que el coeficiente de correlación es negativo. Así también, cuando la pendiente de la recta de regresión es positiva, se habla de que el coeficiente de correlación es positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es la idea de que lo que es directamente proporcional o inversamente proporcional es exactamente la misma idea. Es decir, cuando tienes una pendiente positiva, hablas de que es proporcional, mientras que cuando tiene una pendiente negativa, se habla de que es inversamente proporcional.
Y entonces se dice que este coeficiente de correlación o que esta correlación es perfecta si entonces este coeficiente de correlación es igual a 1. Entonces, los datos tienen muy poca dispersión respecto de la tendencia central, es decir, de la recta, y entonces decimos, entonces el coeficiente de correlación es 1 o de menos 1 si estamos hablando de pendientes negativas. Así también hablamos de que el coeficiente de correlación es 0 o es aproximadamente 0 cuando digamos, el ajuste no es bueno. Es entonces que este coeficiente nos da una idea de si sí se está ajustando bien a la curva o no. Así también el coeficiente de correlación debe de ser mayor a 0.5 para indicar que las dos variables, en este caso la estoy denotando como X y Y, están correlacionados o están relacionadas. Ya veíamos entonces que el ajuste se considera bueno si la varianza de las desviaciones, digamos, es mucho menor que la varianza de las desviaciones en Y. Es decir, que los puntos, en otras palabras, que los puntos están sobre la curva. Ya veíamos también que un valor cercano a 1, por ejemplo, si tenemos punto 9 es bueno, ¿sale? Ya sabíamos que 1 es perfecto, es lo mejor a lo que podemos aspirar, y pero que esté, por ejemplo, de punto 9, punto 95, punto 98, nos habla de que en forma los datos no están tan dispersos respecto de la tendencia central. Digamos, el coeficiente de correlación se calcula de esta manera, en donde esta función es justamente la función que nosotros pues necesitamos, ¿no? En este caso una recta, y nosotros podemos calcular este coeficiente de correlación a partir de las coordenadas de los puntos de los cuales tengamos información. Vemos, por ejemplo, consideren estos ejemplos. En este caso, el coeficiente de correlación es 1, es perfecto, porque los puntos están estrictamente sobre la recta. Punto 99 es también muy bueno. Ya si un experimento nos sale con este de punto 99 es genial, pero por ejemplo, punto 9 pues también puede funcionar. Punto 82, por ejemplo, ya se ven los puntos más dispersos. Punto 50 ya no podemos, punto 49 ya no podemos hablar de que exista una relación lineal entre ellos, mucho menos cuando tenemos un coeficiente de correlación, por ejemplo, cercano a 0. Cuando nosotros no estamos hablando de, digamos, de regresiones hacia una recta, sino hacia una curva en lo general, nosotros hablamos más bien de índices de correlación, más de que coeficientes de correlación. Es decir, se trata de ver qué tan ajustado es entonces este valor a través del índice de correlación a los puntos. Hasta ahora entonces hemos visto dentro de la descripción de los métodos estadísticos descriptivos los univariables, forma, centro, dispersión. De dos variables hemos visto algunos tipos de regresiones, por ejemplo, métodos numéricos asociados, por ejemplo, a mínimos cuadrados. Mencionamos algunos otros, hay muchos otros. Y antes de ver, por ejemplo, las matrices de correlación entre variables como la de matrices de correlación, entonces voy a empezar con lo que es regresión de múltiples variables, que también se le llama regresión múltiple. Esta regresión multivariable la podemos analizar a partir de un ejemplo. En particular, se trata de funciones que ya no nada más dependen de una sola variable, sino que tenemos que relacionar una serie de medidas, en este caso m punto, con otras variables. En este caso, aquí tenemos 5 diferentes variables.
Esta, por ejemplo, P, T, delta P, etcétera, son diferentes variables que tendrían que estar relacionadas con la variable M punto. Digamos, esta relación puede ser de varias maneras, pero vamos a suponer que esta relación es a partir de potencias. Si fuera este el caso, por ejemplo, que M punto estuviera asociado a la potencia, por ejemplo, de P entre RT a la potencia B, y así sucesivamente con respecto de todas las variables, entonces esto hace que podamos utilizar las propiedades de los logaritmos para hacer expresiones lineales. ¿Cómo es esto? Vamos a calcular entonces el logaritmo de la parte izquierda de esta ecuación y después el logaritmo de la parte derecha. Si lo hacemos así, entonces el logaritmo de este término nos quedaría logaritmo de m punto. Mientras que el logaritmo de toda esta parte pues sería pues justamente el logaritmo de todo este producto. Sin embargo, dado que el logaritmo de un producto lo podemos ver como la suma de logaritmos, cada uno de estos, miembros de la multiplicación puede ser un término o un sumando de esta expresión. En particular, el logaritmo de A estaría sumado al logaritmo de este término que está aquí. Pero el logaritmo de este término, dado que tiene una potencia, sería, por propiedades de los logaritmos, sería B logaritmo de P entre RT. El logaritmo de este término, entonces, lo pudiéramos ver como la suma de este logaritmo, que a su vez, dado que tiene una potencia C, bajaría aquí como C logaritmo de delta P y así sucesivamente con cada uno de los términos. Haciendo esto, lo que obtenemos es que ahora los parámetros de esta expresión, que antes eran, digamos, los coeficientes estos, ahora sucede que aparecen de forma lineal en cada uno de los sumandos. Esta es la razón por la cual le hemos calculado el logaritmo a ambos lados. Y justamente esta propiedad hace que entonces esto lo podamos hacer o calcular como lo hemos estado calculando en mínimos cuadrados, es decir, dado que los parámetros aparecen de forma lineal, nosotros podemos utilizar herramientas de álgebra lineal para encontrar los coeficientes que estamos buscando. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos en este caso 5 términos. Este es un término constante, este es un término constante, un parámetro que hay que evaluar. Tendríamos este parámetro y esta que es una serie de mediciones que tendríamos que tener. Este parámetro y esta es una serie de mediciones, parámetro, mediciones, parámetro, mediciones. Es decir, los podemos ver de esta manera. Como las mediciones del flujo, en este caso M punto, este es un primer parámetro, parámetro, A, B, C, D y E serían parámetros, mientras que L, M, N y O tendrían que venir de las mediciones de esas variables. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, el error de las mediciones hacia esta recta multivariable, entonces tendríamos que calcular el error. Este error lo podríamos poner justamente como lo estoy escribiendo aquí, es decir, tendríamos que hacer medidas de esta variable y su relación con cada una de las variables y así entonces tendríamos el error cuadrático de la diferencia que hay de estas mediciones con respecto de estas. Así también como si lo quisiéramos entonces minimizar, nosotros sabemos que las condiciones de optimalidad se rigen a partir de las derivadas, a partir de igualar la derivada de cada una de las variables y después igualarla a 0. Esto es lo que tendríamos que hacer para todos los parámetros. En este caso,
como en casos anteriores, hemos ocupado una función convexa cuadrática de tal manera que su derivada es una, es una función lineal. Y lo mismo podemos hacer con cada una de las variables que tenemos. Haciendo eso e igualando a 0, nos van a quedar una serie de ecuaciones que así como en casos anteriores, los parámetros aparecen de manera lineal. De tal manera que entonces, ahora sí, la podemos reescribir utilizando esta expresión en donde cada uno de los parámetros aparece de manera lineal y entonces en donde ahora sí tenemos una expresión de mediciones sobre cada una de las variables, ¿sale? Creo que este era P entre RT y bueno, pues había otras variables ahí. Entonces, todas estas variables que estamos midiendo las podemos poner como en un sistema de ecuaciones igualito al que habíamos visto. A por X igual a B. Y en particular, la solución de este sistema de ecuaciones ya la hemos visto por varios procedimientos, Gauss-Jordan, inversión de la matriz cuando es posible. Y entonces, donde justamente esta variable X, pues son cada una de los parámetros que necesitamos conocer. B es justamente el vector de las mediciones, digamos, de la variable independiente, mientras que la matriz A está asociada con las mediciones de las variables, perdón, B está asociada con las mediciones de la variable dependiente, mientras que los elementos de A están asociados con las variables independientes. Muy bien. Solucionar este sistema de ecuaciones ya lo hemos visto y es muy similar a como lo vimos el ajuste de una recta o por mínimos cuadrados o el ajuste de un polinomio por mínimos cuadrados. Pero, ¿qué tal si después la función no lineal es tal que no es posible que los parámetros aparezcan de forma lineal? Si no es así, no podemos estimar la solución de estos parámetros simplemente despejando, si lo quieren ver así, o resolviendo el sistema de ecuaciones lineales. No es posible hacerlo así. Entonces, habría que ocupar en tal caso, en el caso de que fuera no lineales los parámetros, necesitamos ocupar métodos numéricos mucho más complejos que tienen que ver con el encontrar raíces de las derivadas. Las condiciones de optimalidad serían iguales, escogeríamos una función objetivo convexa, cuadrática, para que su derivada no saliera muy sencilla. Sin embargo, si los parámetros todavía permanecen de manera no lineal, tendríamos que utilizar métodos numéricos como los que se utilizan para encontrar raíces, es decir, Newton-Raphson de métodos de la secante, de descendencia máxima, entre otras cosas, para encontrar la solución del problema de optimización. Es decir, el problema de optimización lo tendríamos que traducir a un problema de encontrar raíces exactamente de la misma manera en que lo hemos hecho en los casos pasados.